La Revolución Ciudadana y Reto fueron los primeros en registrar ante el Consejo Electoral una alianza para las presidenciales de 2025. Y aunque Pachacutic anunció más temprano un acuerdo con Centro Democrático, las conversaciones siguen. El incendio forestal en Quilanga, Loja, lleva 8 días sin control y esperan aviones y helicópteros peruanos para apagarlo. Mientras en Quito, hoy se reportaron 8 emergencias en simultáneo. Los planteles educativos de la Sierra y Amazonía tendrán protección policial los primeros 15 días del año lectivo y luego el control será permanente en planteles en zonas de riesgo. En la última parte de la serie sobre la industria y el ensamblaje, Televistazo muestra el negocio que despunta, la venta y producción de motos. Quedaron en firme 11 sentencias del caso Metástasis. Y la Procuraduría iniciará el proceso para cobrar $392.000 por multas y reparación. El INAMI advierte de un alto índice de radiación en 10 provincias, que en algunos casos podría continuar hasta mediados de septiembre. Se recupera parcialmente el servicio eléctrico en Venezuela tras el apagón de esta madrugada. Y el gobierno acusa de sabotaje a la oposición, sin presentar ninguna prueba. La lista de Sebastián Becachese incluye a 5 jugadores que por primera vez son convocados en la tricolor para los partidos de eliminatorias contra Brasil y Perú. Los ríos y cascadas se convirtieron en la principal riqueza del cantón Puerto Quito y Ecuaterra revisa su plan de protección hídrica. Viernes 30 de agosto, amigos, bienvenidos a una nueva jornada informativa aquí en Televistazo Estelar. El correísmo y el movimiento Reto registraron su alianza ante el CNE para binomio presidencial y la lista de asambleístas nacionales. Pachacutic y Centro Democrático no cierran aún su acuerdo y tienen hasta la medianoche de este viernes para hacerlo. Patricio Díaz informa sobre las negociaciones de estas organizaciones políticas. A pocas horas de concluir el plazo para el registro de alianzas, solo la Revolución Ciudadana y Reto se unieron formalmente. Las dos organizaciones políticas registraron su acuerdo ante el CNE. No dieron a conocer el detalle del binomio presidencial, pero Reto ya anticipó que su opción para la presidencia era Luisa González y Eduardo Sánchez, uno de sus dirigentes, por la vicepresidencia. Además, la alianza incluye una lista unificada de candidatos a asambleístas nacionales. El correísmo planteó a Javier Lazo como cabeza de lista, mientras Reto tenía a Andrés Benítez. Todavía no confirman los 15 nombres que propondrán para el cargo. La alianza que se buscaba entre las izquierdas quedó dividida electoralmente, porque además Pachacutic confirmó que el acuerdo con Centro Democrático estaba definido. Su coordinador Guillermo Churuchumbi aseguró que Leonidas Diza se iba a mantener como candidato presidencial y Centro Democrático pondría a la postulante a la vicepresidencia. Sin embargo, hasta esta hora no se cierra la alianza. La expectativa que tenían era que se sumen Unidad Popular y el Partido Socialista, pero no. Ellos tienen adelantadas conversaciones para ir juntos. Sin embargo, en Unidad Popular dicen que a pocas horas de cerrarse la posibilidad de hacer alianzas, esperan la decisión de los socialistas. La idea sería que uno de los dos binomios de los candidatos presidenciales asuma la representación y que la otra fuerza política tenga la Asamblea Nacional. ¿Eso qué significa? Que puede ser un binomio Jorge Escala, Verónica por un lado, o Pedro Granja con Pacha Terán. Con la alianza de Reto y el correísmo pasan de 17 a 16 los binomios presidenciales. Si se confirman los otros acuerdos, se reducirían 2 más. Por el momento, hay además 36 alianzas para las listas de asambleístas provinciales. El plazo para registrar estos acuerdos ante el CNE se cierra a las 11:59 de esta noche. Incendios, una lucha cuesta arriba. Ya son 8 días de ardua batalla contra el incendio forestal en Quilanga, provincia de Loja.
Aunque el fuego estaba en un 75% bajo control, los vientos intensos lo han reavivado. Hay 60 familias afectadas, 2 albergues habilitados y la comunidad ha respondido con donaciones mientras espera la llegada de ayuda adicional desde Perú con helicópteros y aviones. La Secretaría de Riesgos dice que son 4.661 las hectáreas consumidas, pero el municipio dice que es el doble. Alejandra Sánchez con más. 8 días después del inicio del devastador incendio forestal en el cantón Quilanga, provincia de Loja, 61 bomberos, 28 miembros de las Fuerzas Armadas y comuneros continúan combatiendo las llamas. Según el COE cantonal, esta mañana el fuego estaba controlado en un 75%, pero cuando parecía haber tregua, los fuertes vientos los reavivaron, extendiéndose hacia Plaza del Inca, zona cercana a Vilcabamba y al sector amarillo del cantón Espíndola. Una capa de ceniza se ha acumulado en casas del centro de Quilanga, gradas, salones, oficinas municipales, calles y vehículos. La población usa mascarillas para evitar la contaminación, pero al preparar bebidas para hidratar a brigadistas, la exposición a las partículas de ceniza se hace casi inevitable. Hasta ahora, 100 personas han sido atendidas por problemas de salud, principalmente afecciones respiratorias y oculares. 3 bomberos han resultado heridos, uno de ellos con quemaduras de 3er grado en la mitad superior de su cuerpo. Permanece en el área de quemados del Hospital Isidro Ayora. En la parroquia San Antonio de las Aradas hay 60 familias afectadas, 10 perdieron sus hogares. El viento más la candela nos dejó en un abrir y cerrar de ojos sin nada. Carolina Rivera, de 85 años, se dedicaba a la agricultura junto a su hijo. El fuego arrasó con su casa y sus 5 hectáreas de plantaciones de café. Para los damnificados, se habilitaron 2 albergues, uno en un centro educativo y el otro en el restaurante de Alfonso Bedoya, quien cerró su negocio para recibirlos. 10 voluntarios se encargan de preparar los alimentos. 500 personas, incluyendo afectados, bomberos, brigadistas y miembros de Fuerzas Armadas, llegan a estos puntos en busca de descanso, mientras la Secretaría de Gestión de Riesgos señala que hay 4.661 hectáreas devoradas por el fuego. El alcalde de Quilanga, Juan Carlos Santín, dice que son 8.000. Un helicóptero de las Fuerzas Armadas con sistema Bambi Bucket ha realizado entre ayer y hoy 3 descargas de agua en la cumbre de San Antonio de las Aradas. Mañana se espera el arribo de un helicóptero y 2 aviones que enviará el gobierno peruano para ayudar a controlar el incendio. En Quito también se registraron incendios forestales esta tarde. Según el Cuerpo de Bomberos, las llamas amenazaron con destruir viviendas. Carla Delgado informa que por ahora no se ha logrado determinar las causas. Quito se cubrió de humo la tarde de este viernes. Según el Cuerpo de Bomberos, se registraron 8 incendios forestales, el más fuerte en el sector de Itulcachi, al nororiente de la ciudad. Las llamas se reactivaron en la tarde. Según los moradores, el incendio empezó el jueves. El terreno más afectado es el de Gustavo Vela. Perdió sembríos. Dando gracias a Dios, como digo, no se incendió la casa, que es lo más costoso aquí en este lugar, en el terreno. Hasta esta hora los bomberos continúan realizando labores de extinción. Podemos visualizar 2 líneas de fuego activas, tanto al flanco izquierdo como al flanco derecho, por lo cual pues se procedió a desplegar a todo el personal. Básicamente en este lado donde nosotros nos encontramos había viviendas en el sitio que estaban ubicadas junto al río, por lo cual pues la prioridad era esa. En la cima de la Libertad también se evidenciaron columnas de humo. Personal del Cuerpo de Bomberos monitoreó desde la cima del Panecillo. Por ahora las autoridades no han informado las posibles causas. Lo que llamó la atención es que los siniestros ocurrieron casi al mismo tiempo en un solo día. 80 cantones del país tienen menos de 15 bomberos en cada unidad. El recurso humano y la falta de presupuesto limita su capacidad operativa para poder controlar los incendios forestales. Valeria Navarro describe las carencias. La capacidad operativa de los bomberos para controlar incendios forestales es distinta en cada ciudad. Los recursos que se les asigna a cada unidad depende de la extensión territorial y del número de habitantes de cada cantón.
El Cuerpo de Bomberos de Quito, por ejemplo, recibe $40 millones anuales, mientras cantones más pequeños como Bolívar tienen un presupuesto inferior a $500.000. Esto limita su desarrollo tecnológico para implementar estrategias efectivas. Nosotros tenemos 11 medios aéreos, drones, tienen la facultad o la facilidad de levantarse y darme información de temperatura, cuáles son los focos más calientes, me dan exactamente la temperatura que tengo yo en suelo, me dan la propagación del incendio y lo que me permite a mí es distribuir de mejor forma los equipos por tierra. La diferencia también está en la capacidad de operadores. Las urbes grandes como Quito y Guayaquil tienen más de 1,000 bomberos. Según la Asociación de Municipalidades del país, 80 cantones pequeños no superan las 15 personas por unidad, por lo que en incendios forestales necesitan pedir colaboración a municipios grandes y entidades estatales. Contamos con 5 bomberos, un paramédico y 3 administrativos. En total somos 9. Deberíamos contar siquiera con unos 14 a 17 bomberos en total. Los bomberos indican que no en todos los incendios forestales se pueden utilizar helicópteros. La cantidad de humo, fuego y la topografía limita este recurso, que además es costoso. Para el presidente de los municipios, el presupuesto y la capacitación debe replantearse para las zonas rurales. Estamos buscando alternativas como, por ejemplo, hermanamientos con cuerpos de bomberos de otros países que están en otras condiciones definitivamente y que a través de donaciones, aportaciones, colaboraciones, capacitaciones puedan fortalecer a los cuerpos de bomberos. Todo cuerpo de bombero necesita prendas de protección, vehículos, herramientas, tecnología y equipos aéreos para poder enfrentarse al fuego. La Procuraduría General del Estado iniciará las acciones de cobro de las sentencias rápidas del caso Metástasis, pues las condenas ya están ejecutoriadas. Fabiola Santana tiene más detalles en el siguiente informe. El caso Metástasis ya tiene 11 sentencias en firme y con ello la Procuraduría podrá recuperar los dineros de multas y reparación integral ordenados por el juez Manuel Cabrera. Justamente el martes, la Procuraduría solicitó a la conjueza encargada que registre la ejecutoría de las sentencias. La Procuraduría debe cobrar $60.700 de multas, $110.400 de reparación integral y $221.000 como devolución por lo recibido de la red del narco Leandro Norero. A 11 sentenciados se les impuso una multa de $5.520 cada uno y a 10 se les ordenó pagar una reparación integral de $11.040. Respecto a los valores que recibieron del narco, corresponde devolver a Mayra Salazar $6.300, a los ex jueces Adolfo Gaibor $5.000 y Emerson Curipayo $200.000, y los ex policías Héctor Paredes $9.000 y Cristian Chauca $1.000. Solo 3 de ellos recibieron penas de 15 meses, Mayra Salazar, Elida Angulo y Alex Palacio, que se cumplen en marzo próximo. Héctor Paredes fue condenado a 30 meses y los demás 40 meses de cárcel, entre ellos Daniel Salcedo, quien cumple otras penas. El ex juez Ángel Lindao también recibió una pena de 40 meses, pero apeló en busca de una reducción y su sentencia aún no está en firme. 2 de los 14 procesados en el caso Metástasis que reconocieron su participación en la red del narcotraficante Leandro Norero se arrepintieron a último momento. Se trata de 2 abogados que, según la fiscal general, fueron influenciados por Wilman Terán. Informa Jacqueline Rodas. 12 personas aceptaron su participación en la red del narcotraficante Leandro Norero y fueron sentenciadas mediante procedimiento abreviado en el caso Metástasis. Pero en inicio eran 14. 2 procesados, César Ácaro y Sofía García, pidieron a la Fiscalía que les permita firmar un acuerdo para reconocer su culpa y acceder a una pena menor. Sin embargo, a último momento desistieron. Según la fiscal Diana Salazar, se arrepintieron por influencia de Wilman Terán. Él está liderando una campaña de no acogerse al procedimiento abreviado, porque él manifiesta a viva voz que aún mantiene control total de la Corte Nacional de Justicia, que con el tiempo, como la fiscal ya se va, dado que viene el juicio político, entonces este caso quedará en la impunidad. Esta información
ha sido entregada por los mismos compañeros. Al revisar el expediente se ve, por ejemplo, que el 23 de julio Sofía García toma la iniciativa y envía esta solicitud. Señora fiscal, en forma libre y voluntaria, debo manifestar que en la presente instrucción fiscal admito mi responsabilidad y pide el procedimiento abreviado. Fue trasladada con su abogado a la fiscalía, pero no se concretó el acuerdo. 2 semanas después, cuando los 12 procesados ya fueron condenados a penas menores, García vuelve a escribirle a la fiscal: quiero admitir mi responsabilidad y no quiero retractarme. Esta vez, la fiscal Diana Salazar ya no accedió. Con César Ácaro ocurrió algo similar. El 25 de julio envió este oficio a la Fiscalía. En forma libre y voluntariamente, es mi deseo someterme al procedimiento abreviado. Llegó a un acuerdo para una condena de 40 meses de cárcel y $16,500 de multa y reparación. Él dejó que el proceso avance hasta la audiencia para sentenciarlo y a último momento le dijo al juez que desiste. Ácaro y García son abogados. Enfrentan cargos por recibir dinero de Norero para sacar de la cárcel a la hermana del narcotraficante mediante un habeas corpus ilegal. Ahora ambos serán juzgados en el grupo de 37 implicados que enfrentarán un juicio regular. Se exponen a una pena de 10 años de prisión. La ministra del Interior, Mónica Palencia, pidió a la Comisión de Fiscalización que suspenda su juicio político como lo dispone un dictamen judicial. La Asamblea fue notificada y se le dispone tramitar primero otros 3 procesos que fueron archivados. Patricio Díaz informa que el Pleno se reunirá por el tema la próxima semana. La ministra del Interior pide que suspendan su juicio político. Mónica Palencia remitió una carta a la Comisión de Fiscalización donde solicita se cumpla una resolución judicial que dispone que su interpelación se suspenda mientras se realizan 3 juicios políticos a exministros del gobierno de Guillermo Lasso que fueron archivados por la mesa legislativa. El juez Edgar Romero notificó este jueves la sentencia por escrito sobre la denuncia del asambleísta del oficialismo Inés Alarcón, quien argumentó una supuesta vulneración a sus derechos cuando se dejó de lado 3 juicios políticos por el retiro de firmas del correísmo y el Partido Social Cristiano. El magistrado señala: los enjuiciamientos políticos que se encuentren en trámite o pendientes serán conocidos en el ámbito de las funciones de la Asamblea Nacional una vez que se cumplan con las medidas de reparación dispuestas, dado que se retrotrae todo lo actuado hasta el momento del retiro de firmas. La sentencia se conoció de manera oral el pasado 22 de agosto, sin embargo, se esperaba el detalle de la disposición judicial. El secretario de la Asamblea había anunciado que el legislativo no acatará el dictamen y recibió los cuestionamientos del oficialismo y una denuncia ante Fiscalía de la propia ministra. El presidente de la función, Henry Kronfle, le dio el respaldo al funcionario y confirmó que se tomarán medidas judiciales contra la sentencia y hasta un pedido al Consejo de la Judicatura en torno al juez Romero. Además, anunció que la próxima semana que la Asamblea regresa de la vacancia legislativa, se reunirán en el Pleno para tratar el tema y aprobarán una resolución que sirva de pronunciamiento en el ámbito judicial. Hay alerta de un alto índice de radiación en zonas de Guayas debido al incremento de la temperatura en los últimos 3 días. El Instituto de Meteorología, el INAMI, señaló que este cambio atmosférico se repite en provincias de la Sierra y Amazonía y que durará hasta mediados de septiembre. Estefanía Arias con más información. El sol y el calor en Guayaquil son intensos desde muy temprano. A las 7 de la mañana el cielo ya está despejado y los transeúntes buscan una sombra. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, alerta de un alto índice de radiación ultravioleta en distintas zonas del Guayas, como en el cantón Guayaquil, desde este viernes 30 de agosto hasta el domingo 1 de septiembre. Recordemos que nosotros estamos atravesando los meses más secos del año. Mientras que en otras provincias de la sierra se espera un nivel extremadamente alto de radiación UV, como en Loja, Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, Pichincha e Imbabura. Este clima se repite en Azuay, Cañar y en la Amazonía, donde se pronostica además ráfagas de viento, condiciones favorables para la propagación de incendios forestales, señala la entidad. En la zona de Sucumbío, zona de Nueva Loja, la zona del Agua Agrio, digamos así, que hay una estación por allí, y también pues en la zona del Coca, bordeando los 36.5 grados centígrados.
y no descarta que este pronóstico se mantenga hasta mediados de septiembre, por lo que la recomendación a la ciudadanía es buscar siempre la sombra, porque aún sin sol, la radiación puede ser alta, sobre todo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Industrias en una montaña rusa. Mientras el cese de operaciones de la planta de General Motors golpea la industria automotriz, el ensamblaje de motos crece en Ecuador. En el último año, este mercado se incrementó en 12%. Por ahora continúa siendo más barato que las motos lleguen al país en piezas, como lo detalla Adriana Bermejo. La industria del ensamblaje de motos gana terreno en Ecuador. Registró un incremento del 12% en los primeros 7 meses del año. De las 125.800 motos que se vendieron de enero a julio, el 78% fue ensamblado en el país. En total, 98.124 unidades, mientras que en el 2023 fueron 86.700, según la Asociación de Empresas Automotrices, AEADE. 3 factores inciden en el crecimiento de esta industria. Su precio. Se puede encontrar motos nuevas a combustión hechas en Ecuador desde $990. Su uso. Se compran como herramientas de trabajo para hacer entregas a domicilio. Y su financiamiento. No solo es como en los vehículos, automóviles, SUVs o camiones en las que la banca tiene una fuerte presencia. En el caso de las motos también existe un crédito directo de parte de las cadenas de comercialización de este tipo de vehículos. Metaltronics es una de las 15 empresas ensambladoras de motos que hay en el país. Importan las piezas desde China: motor, tanque de gasolina, tablero, llantas y focos. También fabrican otras partes: manubrio, parrilla de carga y apoyos metálicos laterales. Y tienen proveedores para asientos y el sistema eléctrico. Así cumplen con el 18% de componente nacional que exige la ley para beneficiarse de la exoneración de aranceles de importación. En 2023 teníamos un promedio de ensamble de 400 motos mensuales. Actualmente el volumen se ha incrementado y estamos con un promedio mensual entre 650 y 700 motos por mes. Se prioriza el ensamblaje porque es más económico que las motos lleguen en piezas desde la China o la India. Además, ocupan menos espacio en los transportes de carga. Pero a pesar de su crecimiento, esta industria corre el riesgo de desaparecer a largo plazo. No creo que el ensamblaje se va a sostener en el largo plazo, es decir, es otra de las industrias que va a desaparecer con el acuerdo comercial con China, es la visión que yo tengo. Porque el país no tiene ninguna estrategia de producción. Si se concreta, la pérdida de rentabilidad ocasionará que esta industria se contraiga, como ya ocurre con el ensamblado de vehículos y el cese de operaciones de General Motors. La industria del ensamblado de motos emplea a 8.000 personas en el país. Y los modelos de vehículos que ya se comercializan en Ecuador priorizan seguridad. Incorporaron hasta 13 sistemas que ayudan a los conductores y mayores airbag para reducir daños en caso de colisiones. Diego Puente describe esta tecnología. Desde vehículos que proyectan en el parabrisas información para conducir, hasta asistentes que detienen el carro al detectar el cansancio del conductor, son parte de la tecnología implementada en los carros que se venderán en Ecuador. Los asistentes que mejoran la seguridad al conducir son la tendencia de las marcas que ya comercializan sus modelos 2025. Parte de estas innovaciones fueron presentadas en el Automundo que organiza la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador en Quito. Esta marca desarrolló un vehículo eléctrico con sensores y una alarma para evitar que el conductor se duerma al volante. Si de pronto ya estamos haciendo esto en el volante o de pronto detecta que hay cansancio, inmediatamente empieza a mandar las primeras alertas hasta el momento en el que el vehículo ya no le permite la conducción para evitar un accidente en lo que es la vía. Hay marcas que incorporaron 13 dispositivos de seguridad.
Aunque la normativa ecuatoriana exige 2 airbags, instalaron de 4 a 6. Los carros cuentan con sensores que permiten mantener distancia de vehículos en las carreteras. Eso es tanto crucero como también las asistencias de frenado emergente, son condiciones ya específicas del vehículo. En el parabrisas de este carro se proyecta información del tablero como la velocidad, mapas y otras notificaciones. Que nos evitan hacer justamente esa distracción de regresar a ver el panel del radio y obviamente en esas fracciones de segundo se puede dar un accidente. La mayoría de marcas presentó modelos de conducción automática, botón de encendido con microchips para detener los carros en caso de robos, también sistemas para evitar la pérdida de carriles y mejoras en los frenos. El rango de precios de los vehículos con algunas de estas características varía entre $30,000 y $67,000. Venezuela está sin luz. Un apagón generalizado desde esta madrugada altera la vida de los ciudadanos en casi todo el país. Ocurre en medio de una tensa situación política. El régimen de Nicolás Maduro acusa a la oposición de haber perpetrado un sabotaje al sistema de generación, lo que hace temer que se desencadene una nueva ola de persecuciones contra quienes han denunciado un fraude electoral por parte del chavismo. Reporta Pedro Jiménez. Desde las 4:50 de esta mañana, Venezuela se quedó sin luz. Un apagón nacional que afecta al distrito de Caracas y parcial o totalmente a los otros 23 estados ocasiona la interrupción del servicio del metro en la capital, así como la telefonía e internet. Tiene paralizadas actividades educativas, comerciales e industriales y la mayoría de gasolineras fueron cerradas. Durante la mañana y la tarde se vieron calles vacías y en los sectores más concurridos las personas permanecieron en las veredas, pues las oficinas se quedaron sin energía eléctrica y muchos trabajadores fueron devueltos a sus casas. Se interrumpió el sistema de abastecimiento de agua, lo que llevó a centenares de personas a hacer largas filas junto a fuentes naturales para abastecerse. Otros se reunieron junto a generadores portátiles para mantener cargados sus celulares y se reportaron emergencias en hospitales que se quedaron sin luz, pero donde además las plantas de emergencia tampoco funcionaron. La policía y la Guardia Nacional aumentaron el control en la vía pública, activaron un operativo para incrementar el número de unidades de transporte y el gobierno apuntó directamente a la oposición como causante del corte de energía. El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, dijo que una torre de transmisión fue atacada, sin dar detalles ni presentar evidencias. Y el ministro de Comunicación habla de los objetivos políticos de los opositores. Si estamos completamente seguros es que este sabotaje eléctrico que vivimos el día de hoy forma parte del plan golpista. Hablan de llevar a los responsables ante la justicia. Ocurre en medio de un tenso ambiente, pues la oposición acusa al régimen de haber cometido un fraude electoral para mantener a Nicolás Maduro en el cargo, evitando mostrar las actas de escrutinio como prueba. Dirigentes opositores temen que las acusaciones del régimen por este apagón deriven en una nueva ola de persecución y detenciones arbitrarias. Hacia el final de la tarde se reportó que la energía se había restablecido en algunos sitios, pero no en la mayor parte de Caracas. El último corte masivo de energía en Venezuela fue en marzo de 2019 en medio de otra crisis política, y el régimen también hizo responsable a la oposición, aunque finalmente se probó que en esa ocasión el apagón fue por la quema de cables en medio de un incendio forestal y por la falta de mantenimiento en la red de energía eléctrica. La policía chilena ejecutó un mega operativo contra la estructura criminal Tren de Aragua. Decenas de personas fueron detenidas en la región de Viña del Mar, informa Iliana Suárez. La operación denominada Tren del Mar contó con 470 policías chilenos que allanaron 69 inmuebles de las comunas de Limache, Villa Alemana y Viña del Mar, en la región de Valparaíso, en la que arrestaron a 34 personas, entre chilenos y extranjeros. También está el cabecilla del grupo que coordinaba y ordenaba diversos delitos, incluso narcotráfico y homicidios. Se incautó drogas, 5 armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y evidencia digital. Gran parte de la estructura criminal investigada de características internacionales estaba compuesta por ciudadanos venezolanos. Tren de Aragua es una organización criminal internacional que surgió en una prisión de Venezuela, en el estado del mismo nombre, y que hoy tiene presencia en varios países, convirtiéndose en una amenaza para la seguridad de toda la región, incluidos los Estados Unidos. Según las autoridades de Chile, esta célula ligada al Tren de Aragua estaba instalada en la región desde hace al menos 4 meses.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, anunció que no reconoce la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones de Venezuela. Esto pese a la decisión del Tribunal Supremo de ese país que avaló su triunfo. Lula afirma que no hay pruebas de la victoria de Maduro, pero aclaró que tampoco reconoce al abanderado de la oposición, Edmundo González. El mandatario brasileño ha cambiado su postura de aliado incondicional de Maduro tras la polémica por los comicios. Inicialmente propuso un gobierno de coalición o realizar nuevas elecciones. Luego calificó el gobierno de Nicolás Maduro como muy desagradable y con sesgo autoritario. La vicemandataria Kamala Harris dio su primera entrevista formal a una cadena de noticias estadounidense como candidata presidencial por el Partido Demócrata. Entre los temas que trató estuvo la migración, la guerra en Gaza y la economía del país. En la ciudad de Savannah, en el estado de Georgia, la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris, acompañada por su compañero de fórmula y actual gobernador de Minnesota, Tim Walz, dio pocos detalles sobre su agenda de gobierno. Habló en términos generales sobre asuntos de importancia para la clase media estadounidense y que impulsará un plan económico de oportunidades. When Joe Biden and I came in office, hundreds of people a day were dying because of COVID. The economy had crashed. In large part, all of that because of mismanagement by Donald Trump of that crisis. Today, we know that we have inflation at under 3%, reality that America recovered faster than any wealthy nation around the world. Mencionó que dará créditos de $6,000 a familias de clase media con hijos recién nacidos para ayudarlos con los gastos de crianza y $25,000 para la cuota inicial a quienes quieran comprar una vivienda, aunque no especificó cómo costeará estos programas. Respecto a la crisis migratoria, se refirió a las restricciones que aplicó Biden en la frontera ante la enorme ola de solicitantes de asilo y dijo reconocer que hay un problema. I believe there should be consequence. We have laws. And let's be clear, in this race, I'm the only person who has prosecuted transnational criminal organizations who traffic in guns, drugs, and human beings, and I would enforce our laws as president going forward. En política internacional mencionó la guerra en Gaza y aunque respaldó a Israel, señaló que es hora de dar fin al conflicto. As I said then, I say today, Israel has a right to defend itself. We would. And how it does so matters. Far too many innocent Palestinians have been killed. And we have got to get a deal done. Aseguró que está dispuesta a incluir un republicano en su gabinete y dejar atrás la política divisoria. Varias figuras del Partido Republicano aparecieron en la convención demócrata la semana pasada para respaldar a Harris y recordaron que es necesario vencer a Trump por su cuestionable conducta como presidente y como candidato. Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó la suspensión inmediata de la red social X en ese país después de que su dueño, Elon Musk, se negó a nombrar un abogado en medio de una disputa por la difusión de mensajes de odio. La Corte además dice que multará con más de $8,000 diarios a quienes accedan a la plataforma. La disputa legal entre la red social X y la justicia brasileña llegó a su punto más crítico este viernes, cuando el Supremo Tribunal Federal la suspendió. Los conflictos iniciaron el 8 de agosto, cuando el juez Alexandre de Moraes ordenó el bloqueo de 8 perfiles favorables al expresidente Jair Bolsonaro, acusándolos de difundir información falsa y mensajes de odio. X se negó. Su dueño, Elon Musk, quien se dice defensor de la libertad de expresión a toda costa, cerró sus oficinas en Brasil días después y despidió a todo su personal, incluyendo a su representante legal, alegando exigencias de censura. La red social seguía funcionando, pero el jueves la Corte le dio un plazo de 24 horas a Musk para que nombrara un nuevo abogado. No lo hizo y Brasil se quedó sin X. Musk reaccionó escribiendo: la libertad de expresión es la base de la democracia y un pseudo juez no electo en Brasil la está destruyendo con fines políticos. Y agregó: Alexandre de Moraes es un dictador malvado que se disfraza de juez.
Por su parte, el presidente Lula da Silva defendió la decisión de la Corte, diciendo que las leyes en Brasil deben respetarse. Si la Corte Suprema decide que un ciudadano debe hacer ciertas cosas, o cumple o se tomarán medidas. Tener mucho dinero no te permite faltarle el respeto, dijo, refiriéndose a Musk. La disposición de la Corte además incluye una multa de $8.800 diarios para quienes accedan a la red social X usando un VPN o red privada virtual. Brasil se suma así a otros 19 países del mundo con este tipo de restricciones, entre ellos Rusia, China, Corea del Norte, Cuba y Venezuela. Israel acordó con la ONU hacer pausas humanitarias en sus combates en la Franja de Gaza para permitir una campaña de vacunación infantil contra la polio. El alto al fuego se dará en franjas de 8 horas durante 3 días. Melis González con los detalles. Aunque no es el ansiado cese al fuego general que buscaban los mediadores internacionales en la Franja de Gaza, las negociaciones de la ONU con Israel y Hamás lograron que se hagan pausas humanitarias. La razón es un brote de polio, una enfermedad viral que puede afectar la médula espinal, causando debilidad muscular y parálisis. Se transmite por contacto con heces fecales y por más de 25 años estuvo erradicada del territorio palestino. Hasta ahora, que en medio de la destrucción y la insalubridad por la guerra, se reportó el primer caso en un bebé de 10 meses, que nació durante el conflicto y no pudo ser vacunado. Ante la emergencia se negociaron pausas humanitarias para realizar una campaña de vacunación durante 8 horas, por 3 días, a partir del 1 de septiembre. 2.000 trabajadores sanitarios de la ONU se sumarán a la jornada para vacunar vía oral a 640.000 niños menores de 10 años. La ONU ha dicho que la forma de contener el brote es inmunizar al 90% de los menores en Gaza. Para ello, tendrán que repetir la pausa humanitaria en 4 semanas. El nuevo Gran Museo Egipcio en El Cairo ya está listo. La estructura, que albergará 100.000 objetos del Antiguo Egipto, finalizó con éxito tras 19 años de trabajos que fueron interrumpidos en varias ocasiones. El complejo contará con 500.000 kilómetros cuadrados que incluyen galerías, plazas y vías. El gobierno dijo que está listo para ser inaugurado, aunque no ha establecido una fecha. El segmento. La agenda de entretenimiento Movistar. Obras de teatro infantiles, ferias tecnológicas para niños y un festival que combina el deporte con la gastronomía se realizan este fin de semana en ciudades de la sierra y también de la costa. Diego Cuenca describe la agenda de entretenimiento. ¿Qué tal la vida casado? ¿Qué? Cuéntelo todo. Después de 8 años, el humorista colombiano Peter Albeiro regresa a Ecuador para presentar su nuevo stand-up. ¿Hay alguien ahí? ¡Me va a matar! Titulado En Vivo, donde hace una reflexión sobre la vida de los comediantes. El show es apto para todo público y se realiza este sábado 31 en el Centro de Convenciones de Guayaquil a las 9 de la noche. ¡Aparece Princesa Pocla! Este domingo habrá 2 funciones de Aura y El Bosque Encantado. Una obra de teatro que cuenta la historia de una niña malhumorada y rebelde, que toma la decisión de irse de casa, pero antes de partir se topa con un cuento mágico. ¡Estás en un bosque encantado! La obra infantil muestra a los más pequeños la importancia de respirar y manejar su enojo. Las funciones serán a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde en el Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón. Soy Zack. Yo vivo en la granja con mi abuela Nainai y mi increíble hermano Kyle. Zack y Wowo es la película animada que se estrena en los cines del país. Cuenta la historia de Zack, que busca a su hermano gemelo, que desapareció misteriosamente en un mundo poblado por criaturas espeluznantes. En el camino se hace amigo de Wowo, un paquidermo peludo y otros personajes que lo acompañan en la aventura. ¿Ah? ¿Fuiste tú? ¿Te conozco? El tercer Festival de Innovación Tecnológica, un evento educativo de divulgación científica para niños y adolescentes, se realizará en Guayaquil el domingo desde las 10 de la mañana. El evento será en el Palacio de Cristal, donde se exhibirán 50 proyectos tecnológicos de robótica, domótica y videojuegos. Un lugar soleado para gente sombría. Es un libro de cuentos de Mariana Enríquez, una periodista argentina que relata 12 historias de horror
donde describen los monstruos que surgen en la cotidianidad de grandes ciudades o en pequeños poblados recónditos. Las moscas y otros cuentos, del escritor quiteño Jorge Luis Cáceres. Es una recopilación de 6 relatos. Describe a seres de otros mundos, personajes sádicos o viciosos, que dejan una sensación de incertidumbre en el lector, al no saber si las criaturas atacan o si son solo creaciones mentales. El 26 de julio pasado concluyó la vigencia de la póliza que cubre a Coca-Cola Sinclair y está en marcha el proceso de contratación de una nueva ante los riesgos que amenaza a esa central hidroeléctrica. Francisco Garcés amplía las condiciones de la contratación. Coca-Cola Sinclair, la hidroeléctrica más grande del país, contará con una póliza de seguros de todo riesgo. El contrato se firmará con Latina Seguros, que fue la única empresa que presentó una oferta por 7,6 millones para asegurar bienes avaluados en 2.700 millones de dólares. La contratación se debe a que la póliza que cubría la hidroeléctrica venció el 26 de julio, aunque esa central tiene una cobertura prorrogada hasta que se contrate la nueva póliza. Se le adquirirá el seguro con 5 pólizas. Una es de todo riesgo para la infraestructura por 2.700 millones de dólares. Otra es para reposición de máquinas y reparaciones por 488 millones. La tercera es de lucro cesante por 50 millones de dólares. Una cuarta por robos y asaltos con coberturas de hasta 500 mil dólares. Y la última de responsabilidad civil por 10 millones de dólares. El contrato se adjudicará la próxima semana y las nuevas pólizas tendrán vigencia un año calendario. La hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair es un bien estratégico altamente amenazado por la erosión del río Coca, que avanza y ya se encuentra a 6 kilómetros de la infraestructura de captación de agua de la central. También amenaza a la casa de máquinas ubicada a 25 kilómetros río abajo de la captación y que corre el riesgo de inundarse por la acumulación de sedimentos en el desfogue de agua. Y también hay infraestructura anexa como torres de transmisión y vías de acceso. En los últimos 5 años en la central se han producido 3 siniestros y de ellos solo uno en el 2020 fue provocado por la caída de una torre de transmisión cuando inició el proceso de erosión del río. Ese daño costó $800.000. El lituano Andrejus Tokeris, quien está en proceso de extradición para que cumpla una condena por narcotráfico en su país, busca evitarlo mediante recursos legales. Hoy se dio su audiencia de habeas corpus en la Corte Nacional. El lituano Andrejus Tokeris, sentenciado en su país por narcotráfico, asistió a la audiencia por Zoom desde la cárcel del Inca en Quito. Un tribunal de la Corte Nacional analizó el recurso de habeas corpus con el que pretendía ser liberado y evitar su extradición. Tokeris está detenido desde marzo, cuando la policía ecuatoriana lo ubicó en Montañita, Santa Elena, y ejecutó la alerta roja de Interpol. Lituania lo busca para que cumpla su condena. Le resta 12 años y 8 meses de prisión. El presidente de la Corte Nacional, José Swing, en julio, concedió el pedido de extradición y al momento se cumple con el trámite para enviarlo a Lituania. Andrejus Tokeris alegó que su detención fue ilegal y que la traductora que lo asistió no estaba acreditada, pero el tribunal le negó el habeas corpus. El lituano no se rinde. Ahora presentó una apelación que se resolverá en nueva audiencia. Las autoridades de ambos países determinaron que el criminal de 43 años de edad ingresó a Ecuador en febrero de 2022. Operaba desde Santa Elena y también se movilizaba a Guayaquil y Quito. Según la justicia de su país, Tokeris se dedica a la venta de droga a gran escala y también fabrica drogas sintéticas. En las últimas 2 semanas se incrementaron las incautaciones de droga en el país. En lo que va del año, el bloque de seguridad decomisó 190 toneladas, 24% más que en 2023. Paul Romero tiene más información. En 15 días, la policía y las Fuerzas Armadas han decomisado aproximadamente 5 toneladas de droga por semana. Una cantidad inusual que alerta a las autoridades del Frente de Seguridad por un posible incremento de la violencia. Este jueves la Armada decomisó en Puerto Bolívar, provincia del Oro, 1.345 bloques de cocaína, cerca de 1,5 toneladas en una vivienda que funcionaba como bodega. En la operación antidrogas fueron detenidas 4 personas. En la misma provincia, la policía allanó las instalaciones de una empresa en el Cantón Pasaje, en donde se decomisaron 847 paquetes de droga camuflados en cartones de banano de exportación. 2 personas fueron detenidas y trasladadas a la unidad de flagrancia.
La asistencia y cooperación internacional entre Ecuador y Colombia permitió realizar una operación antinarcóticos en el Cauca, en donde se decomisaron 4 toneladas de marihuana camufladas en cajas de madera. Informes de inteligencia del bloque de seguridad alertaron sobre el envío de esa droga al extranjero por Ecuador. Las otras incautaciones de esta semana ocurrieron el lunes en Puerto Viejo. Las Fuerzas Armadas decomisaron 1.200 paquetes de cocaína. Durante la operación militar hubo un enfrentamiento. Esta semana la policía y el ejército también decomisaron cerca de 4 toneladas de marihuana en Sucumbíos, frontera con Colombia, camuflada en tubos metálicos de uso petrolero. En lo que va del año, el bloque de seguridad ha incautado 190 toneladas de droga, 24% más que el 2023. La Sala de lo Civil de la Corte Provincial del Guayas rechazó un recurso de apelación presentado por Javier Jordán en contra de Coavisa dentro del proceso por daño moral que inició en el año 2022 y con el cual Jordán pretendía una millonaria indemnización. Diego Puente con más detalles de este caso. Una sala de lo civil de la Corte Provincial del Guayas rechazó este viernes el recurso de apelación que planteó Javier Jordán en el proceso que interpuso contra Coavisa por daño moral. Jordán presentó esta apelación después de que en mayo una jueza de primera instancia de la Unidad Civil de Guayaquil declarara al proceso en abandono. Para tomar esta decisión, la jueza indicó que ni Jordán, actualmente prófugo, ni su defensa se presentaron a la audiencia convocada para ese mes. Jordán presentó la demanda en contra de Coavisa en septiembre del 2022 y exigía el pago de $5 millones por información difundida por este medio de comunicación. Luego demandó a otros medios y periodistas. Actualmente Jordán está procesado en el caso Metástasis. La Fiscalía le formuló cargos por delincuencia organizada y lo señala como el administrador de los bienes del narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado en la cárcel de Cotopaxi en 2022. Tras su muerte, las autoridades hallaron sus teléfonos celulares en la cárcel y recuperaron cientos de chats del narcotraficante que ahora son parte de las evidencias del caso Metástasis. Entre esos diálogos hay conversaciones de Norero con sus socios. La Fiscalía identifica como uno de esos interlocutores a Jordán. El Ministerio Público mostró los chats que intercambiaron sobre negocios de bienes, planes para silenciar periodistas y acciones en la Asamblea en contra del entonces legislador Fernando Villavicencio. Según la fiscal Diana Salazar, el exasambleísta del correísmo, Ronnie Aliaga, era el operador político de ambos y en los chats lo identificaban con el alias del Ruso. Villavicencio, como presidente de la Comisión de Fiscalización, presentó esta fotografía donde se ve a Jordán con Aliaga y otros en una piscina en Miami. Fernando Villavicencio luego se presentó como candidato a la presidencia de la República y fue asesinado en agosto del 2023. Se frena la denuncia que la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, presentó ante el Tribunal Contencioso Electoral en contra de Daniel Noboa por violencia política de género. De hecho, la asesora presidencial Diana Jacome, quien también fue acusada, presentó una recusación al juez que lleva la causa. Luisa María Heredia con el informe. La denuncia que a inicios de mes presentó la vicepresidenta Verónica Abad en contra de Daniel Noboa por presunta violencia política de género está en pausa hasta que se resuelva una recusación presentada al juez Fernando Muñoz, expresidente del Tribunal Contencioso Electoral, quien conoce la causa. Ese recurso lo puso el pasado 26 de agosto la asesora presidencial y candidata asambleísta por el movimiento oficialista ADN, Diana Jacome, quien también fue denunciada por Abad. Jacome busca que Muñoz no siga con el trámite. Quiere que se asigne otro juez por sorteo. Aduce que hay un conflicto de intereses entre el denunciado y el juzgador, por lo que Muñoz dispuso que se suspenda la tramitación de la causa hasta que se resuelva el recurso. Abad denunció a Noboa por impedirle asumir la presidencia cuando tome licencia para hacer campaña electoral por la reelección. Pide su destitución y la pérdida de sus derechos políticos. También acusó a Jacome por referirse a la detención de su hijo dentro del caso Nene. A la canciller Gabriela Sommerfield por negarle un permiso de 5 días que solicitó para resolver asuntos familiares y de salud, y el viceministro de Gobierno Esteban Torres por declaraciones vertidas en su contra. Para los 3 funcionarios solicita una multa de $32.200. El juez Muñoz admitió a trámite la denuncia el 23 de agosto y dispuso la citación de 3 de los 4 implicados, Jacome, Sommerfield y Torres. La audiencia estaba prevista para el próximo 12 de septiembre. Clases, las trabas del retorno.
Los estudiantes de la Sierra y Amazonía que retornan a las aulas el 2 de septiembre, el lunes de la próxima semana, tendrán custodia de la policía. Además, las autoridades informaron que este control será permanente en escuelas consideradas de alto riesgo. 17.200 policías custodiarán el regreso a clases en la Sierra y Amazonía. El retorno para este periodo tendrá una particularidad. Los operativos en los exteriores de las instituciones se extenderán durante los días posteriores al retorno. La Policía Nacional explicó que, sin embargo, en 365 escuelas y colegios de riesgo, la custodia será permanente. Para este periodo lectivo, las autoridades gubernamentales han puesto énfasis en este tema y se apoyarán en los gobiernos locales, el ECU 911 y otras entidades para hacer más efectivo el control. Todo esto para alcanzar espacios seguros, libres de amenazas, como la violencia, los delitos cibernéticos, la trata de personas y el microtráfico. Estas acciones permitirán evitar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos delictivos organizados. La policía además recomendó 9 puntos a tener en cuenta entre padres de familia y estudiantes, previo a este inicio de clases. Entre ellos, definir en familia un número de contacto para emergencias. Recordar a sus hijos no interactuar con desconocidos y cómo actuar si esto ocurre. Notificar a la institución educativa quién será la persona responsable de retirar a su hijo o hija del establecimiento educativo. Identificar comportamientos inapropiados. Mantener una comunicación regular y permanente con los estudiantes, los padres y docentes. El inicio de clases en la Sierra y Amazonía será de manera progresiva desde el lunes hasta el miércoles. 1.7 millones de alumnos volverán a las aulas. Y no solo la seguridad, la infraestructura es otro problema del sistema educativo, sobre todo en las escuelas de las áreas rurales, donde los estudiantes no acceden ni siquiera a servicios básicos como el agua potable. Televistazo recorrió algunas comunidades de la Sierra y resume el panorama. El primer día de clase no será igual para todos, o al menos no lo será en las mismas condiciones. El profesor de la escuela unidocente Fernando Daquilema, en la comunidad de Iracunga, en la parroquia de Zumbagua, en Cotopaxi, recibe a Televistazo. Mire cómo está. A 3 días del retorno a las aulas, dice que la escuela no está lista para dar la bienvenida a los estudiantes. Y no hace falta explicarlo. Los daños son visibles. Instalaciones eléctricas improvisadas. Grandes agujeros en el techo. Pupitres oxidados. Alguna vez llegó el Ministerio de Educación para hacer una inspección. La fecha la tiene presente. Desde 2019 ya se fueron viendo así, pero hasta el momento no se ha dado. Desde entonces lo que lograron reparar lo hicieron con el poco dinero que reunieron los padres de familia, que en su mayoría son de escasos recursos. Y si adentro el panorama no es alentador, no se espera mucho de la infraestructura externa. Las baterías sanitarias también están en mal estado. Lo mismo ocurre en la comunidad de Quilotoa. La escuela bidocente Julio Cabascango también tiene problemas. Una de las aulas más grandes está inutilizada porque no cuentan con recursos para reparar el techo. El área de juegos está destruida. Solo quedan fierros y pedazos de soga. Porque más los niños pequeños en horas de receso quieren jugar, pero no abastece para todos los niños. Ahí a veces se ponen a pelearse porque solo hay un columpio, digamos. Bagua tiene 33 comunidades y 15 centros educativos. El 80% tiene carencias según el presidente de la Junta Parroquial. Dice que intervenirlas es complejo. Nosotros como gobierno parroquial no tenemos presupuestos grandes, por lo tanto, con lo mínimo que tenemos tratamos de ayudar una pinturita, alguna cosa. Pero cosas grandes tal vez necesitamos hacer un convenio, porque no es una competencia directa. Pero el Ministerio de Educación un poco se pone a un lado, o sea, se desconoce. Y si aquí no cuentan con lo básico, la parte tecnológica es una utopía. En esta escuela la sala de cómputo tiene las mismas máquinas desde hace 15 años. Muchas están dañadas y reposan en esta caja. 17 instituciones educativas de la Tacunga tienen dificultades. En la parroquia Poaló, la unidad educativa García Moreno espera recibir a 200 alumnos. Las aulas tienen ventanas rotas, lo que complica la estancia de los estudiantes por el intenso frío entre 4 y 7 grados.
El área de recreación está deteriorada. Además, se han robado cables de electricidad, por lo que el rectorado y 5 aulas están sin luz. En el recorrido se pudo ver a docentes y padres de familia haciendo un inventario de los arreglos necesarios antes de que vuelvan los estudiantes. En el cantón Saquicilí hay al menos 8 instituciones educativas que tampoco están listas. Padres que hacen autogestión. Docentes que intentan solventar los problemas sin recursos. Y niños que deben acoplarse en condiciones adversas. Y este domingo, en la última entrega del especial, el Ministerio responde sobre los planes de intervención y el presupuesto destinado. Las mediciones de los relojes inteligentes sobre el funcionamiento del cuerpo humano son imprecisas, según un reciente estudio. ¿Qué datos tienen menor margen de error y cuáles no deben ser considerados en una evaluación? Valeria Navarro tiene la respuesta. Los relojes inteligentes para medir signos vitales, actividad física, frecuencia cardíaca y el sueño son imprecisos. Un estudio de la Universidad de Dublín en Irlanda evaluó 24 versiones de relojes de 5 marcas en 430.000 participantes. La investigación concluye que los relojes son poco fiables al medir actividades de alto rendimiento, porque los resultados que se obtienen durante la actividad física tienen un error de 29 a 80%. El conteo de pasos puede fallar en un 12% y no hace una correcta medición sobre el gasto calórico. Hay personas que usan estos dispositivos para medir la duración y la calidad de sueño. La información que se entrega tiene un margen de error superior al 10%. Sin embargo, esta tecnología sí da resultados favorables en datos cardiovasculares. Los relojes inteligentes tienen una sensibilidad del 100% y una especificidad del 95% en las arritmias cardíacas. Los investigadores recomiendan a los usuarios no asumir los datos como un resultado 100% real. Tampoco que confíen en ellos durante un tratamiento de salud minucioso. En Idaho, Estados Unidos, el cielo se llena de colores con un festival de globos aerostáticos. Un oso gigante y un dinosaurio son algunas de las figuras más llamativas que flotan sobre la ciudad de Boise. Esto como parte del tradicional evento conocido como Spirit of Boise, que reúne a más de 40 globos gigantes y es una tradición anual desde 1975. Los asistentes podrán disfrutar del espectáculo durante el fin de semana. El cantón Puerto Quito, en la provincia de Pichincha, esconde importantes recursos hídricos que son el hábitat de diversas especies. El equipo de Ecuaterra recorrió varios ríos y cascadas y nos muestra la importancia de conservarlos. El presidente Daniel Noboa renovó el estado de excepción en 6 provincias y un cantón de Azuay. Tendremos más información sobre el desarrollo de esta noticia en nuestras próximas emisiones. Gracias por su sintonía, amigos. Y ante la alerta del INAMI por un alto índice de radiación ultravioleta hasta este domingo, recuerde evitar la exposición prolongada al sol y use protector solar. Son los pronósticos del Instituto de Meteorología. Además, no olviden mantenerse hidratados y también utilizar la vestimenta adecuada para estos casos, reiteramos, en la provincia del Guayas y en algunas provincias de la Sierra y de la Amazonía para este sábado. Las noticias continúan en ecuavisa.com también este fin de semana. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.